10:16 de la mañana y como ya le comentábamos en la primera hora del programa, hemos decidido dedicar el seriado de esta semana a esos grandes educadores venezolanos y vamos a comenzar por uno de origen español, nacido en Chile, pero cuyo legado en Venezuela está prácticamente en cada municipio del país, en todos los estados, y es el padre José María Velas, el fundador de Fe y Alegría. Conversamos con Leonardo Carvajal, quien es profesor, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello y además el coordinador de este texto que recoge la historia de 200 educadores venezolanos. Así que es un gusto conversar con usted, profesor Carvajal. Bienvenido a Zona Éxitos. Bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido difícil tomar estos 5 de los 200 que están compilados en este extraordinario libro de la Fundación Empresas Polar, además editado por la Universidad Católica Andrés Bello. Pero decidimos comenzar por José María Velas, que quizás tiene un legado que se mantiene vivo formando a generaciones y generaciones de venezolanos a través de Fe y Alegría. ¿Quién fue José María Velas? Fíjate, tú lo dijiste, fue un venezolano, yo digo, porque uno es de la patria donde uno dedica la mayor cantidad de años, sus mejores años, y donde uno muere, pues en este caso Velas. Por supuesto, de origen español, jesuita, en la época en que España tenía muchas vocaciones sacerdotales y enviaba curas jesuitas a Venezuela. Velas siempre fue un soñador del tamaño del planeta. Velas originalmente quería ir de misionero a China, que era un lugar sumamente difícil por todo, cultura, lengua, etcétera. Pero el padre provincial suyo no lo dejó y dijo, váyase a un país que también necesita, un país del tercer mundo, que es Venezuela. Y cuando él estaba en Venezuela, él quiso, fíjense bien, desde el año 53, 54, él quiso no venir a la Universidad Católica, donde estuvo como profesor, sino él quiso ir a las llanuras de Barinas, exactamente además a una zona donde estaba bastante cerca de Sabaneta, donde nació Chávez. Uno se imagina que si le hubiesen concedido ese deseo, él hubiese comenzado a fundar escuelas allí y posiblemente Hugo Chávez hubiese estudiado en una escuela de Fe y Alegría, porque Hugo Chávez nació justo el año 1954. Pero no se dio porque también el superior de los jesuitas le dijo, déjate de quijotadas, vete a la Universidad Católica, que también era una obra que estaba recién comenzando. La Católica se fundó el año 53 y necesitaba también pues sacerdotes jesuitas. Pero Velas encontró, él era un líder, un soñador y un empecinado, ¿no? Con todo lo bueno y con todo lo dificultoso que entrañan estos conceptos, y Velas buscó la manera de darle la vuelta y armó un equipo de estudiantes que quisiesen hacer labor social. Y entonces Velas se los llevó a la zona donde está el 23 de enero, Katia, y en haciendo esa labor social, dando catecismo, etcétera, pues se consiguieron con la estupenda generosidad de nuestra gente del pueblo, con Abraham Reyes, quien les cedió a estos muchachos una parte, una sala, un salón de su casa, para que comenzasen un montón de muchachitos sin pupitres, desde luego, sino con los típicos banquitos que tiene la gente, comenzasen a recibir clases. Entonces allí se unió, digamos, el entusiasmo del cura con el trabajo social de muchachos universitarios de la UCAP y la inmensa generosidad del pueblo. Y eso que fue esa semillita que tuvo un estupendo nombre, Fe y Alegría, esa semillita creció y por lo menos hasta donde yo tengo noticias, está en 16 países de América, Centroamérica, de América del Sur. Comenzó con Venezuela. Yo no tengo las cifras exactas en este momento, pero cuando se hizo, digamos, una estadística el año 1999, Fe y Alegría nació en Caracas el año 55, Fe y Alegría tenía 828,000 estudiantes en 13 naciones de América. Después del año 2000 se le añadieron 3 naciones, que creo que fue Honduras,
Chile y Haití, donde no estaba Fe y Alegría. Y entonces hay esos 800.000 que posiblemente a estas alturas, por supuesto, ya pasaron del millón, más o menos la mitad sigue cursos, vamos a llamar así, de educación formal en los niveles clásicos, bueno, preescolar, primaria, secundaria, con énfasis en educación secundaria técnica, porque Velas era un hombre que veía una vinculación intensa entre la educación y el trabajo. Él no creía en una educación de mentirita. Él tenía, por ejemplo, frases como que hay que enseñar a vivir enseñando primero a comer y hacer las cuentas de la comida, que nuestro jardín de infancia no será un aula bien pintada y decorada, parecida a un jardín, no habrá casas, teléfonos, trenes y carritos de plástico, sino gallinas de verdad, flores de verdad, conejos de verdad, cochinitos de verdad. Estoy leyendo una cita del padre Vela, porque él creía en esas escuelas donde el muchacho aprendiese a leer, a escribir, a calcular, a relacionarse y a cultivar la tierra y a sacar cuentas, pero a sacar cuentas de una economía productiva que la gente desde pequeño se acostumbrará a producir con orden, con concierto, de manera cooperativa. Entonces, esa era básicamente, digamos, la visión de Velas, no la de un teórico de la educación, sino de un aventurero en el mejor sentido de la palabra. Yo en una biografía que le dediqué, mucho más larga que la que hice en el libro de los 200 educadores, que me publicaron 7 años antes, yo lo comparé con la figura del conquistador español del siglo XVI, ese que pintó Rufino Blanco Fomona con el libro que lleva ese nombre, con todas las virtudes y también con todos los excesos de esos conquistadores. O sea, gente audaz, gente que no pensaba en Chiquito, en Caracas, no, pensaba en Venezuela y al año siguiente pensaba en América Latina, y cuando Velas muere, ya también ha llegado, digamos, su aventura a extender a 1 o 2 países del África, Fe y Alegría. Ese era Velas. Leonardo Carvajal es nuestro invitado, profesor investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, hoy en este primer capítulo del seriado Grandes Educadores Venezolanos, hoy dedicado a José María Velas, que es quien puso la semilla de Fe y Alegría. Pero ¿cómo fue posible que a partir del 55 ese pequeño colegio fuera creciendo hasta ser la red de escuelas públicas más importante de Venezuela, e incluso está, como usted lo dijo, en 16 países? ¿Cuánto trabajo hubo nacional, quizás de ejecutivo, de autoridades locales, de consejos municipales, para que Fe y Alegría se extendiera en toda Venezuela? Sí, mucha gente arrimó el hombro, para decirlo en criollo. Arrimó el mingo. Claro, para este tipo de obras, en economía, en educación, en salud, se necesita gente con carisma. O sea, allí donde el liderazgo, esa parte carismática de los liderazgos, tiene los efectos benéficos, de la misma manera que también los líderes carismáticos, mal encaminados ellos, pueden también llevar a la perdición y a los problemas a la gente, a las sociedades. Pero Velas era indudablemente un hombre carismático. Yo lo conocí, o sea, Velas muere el año 85, con 75 años. En mi tiempo de colegial en el San Ignacio y en los tiempos en que yo estuve estudiando 5 años de mi vida para ser sacerdote jesuita, pues yo conocí 2 o 3 veces a Velas, o un poco más. Colaboramos en las campañas nacientes en los años 60 de la rifa en Perú, me acuerdo mucho, en Quito. O sea, trabajamos allí porque en ese momento yo era un joven estudiante, 20 y pico de años, pero nos daban nota, nos parecía que tenía sentido aquella consigna tan hermosa de que Fe y Alegría comienza donde termina el asfalto. O sea, lo de Velas eran, y lo de Fe y Alegría, eran planteamientos muy nítidos, muy claros. O sea, por eso digo, no estamos hablando de teóricos de la educación, de gente. No, estamos hablando de gente que dice, hay un pueblo que tiene 0 educación, hay que llegarle a ese pueblo, y al pueblo que está en condiciones de marginalidad, que está llegando a las ciudades, porque en esos años 50, 60, 70, es un tiempo muy fuerte de éxodo rural a las ciudades, y hay que llegarle a ese pueblo, porque ese pueblo tiene el mismo derecho, y hay que darle una educación sólida, y esa educación sólida Velas la veía, y eso creo que hay que insistir en nuestro tiempo,
los muchachos de las últimas 3, 4 décadas han visto con mucha dificultad unos programas de estudios que tienen miles de objetivos en primaria, y entonces de tantos y tantas cosas que pretenden enseñarle, se quedan con muy poco. Y en ese sentido, Velas decía, enseñen bien a los muchachos a leer, escribir y a que expresen lo que piensen. No se preocupen de los programas, ni pierdan el tiempo exigiendo cantidad de cosas inútiles que a sus muchachos no van a servirles para nada. Si leen bien y ponen sus manos en buenos libros, serán capaces de aprender siempre por sí mismos. O sea, las cosas básicas, como enseñaban, por cierto, muchos maestros formados en las antiguas normales, que no enseñaban tantas exquisiteces o pretendían enseñar, y al final nos quedábamos todos, tanto maestros como muchachos, con muy poco en la mano, porque se diluían las cosas, centraditos, y además educación para el trabajo. Yo reivindico eso de Vela, y en eso lo empato con otro personaje importantísimo en nuestra historia, sobre el cual también escribí en ese libro de los 200 educadores, con Simón Rodríguez. Ahora, Simón Rodríguez creía en la escuela taller. Bueno, Vela creía en la escuela agropecuaria, agroindustrial. Y en eso se le fue. Y cuando él muere en el Masparro, en la escuela San Ignacio del Masparro. Allí, por fin, el que era su sueño, digamos, juvenil, de ir a las llanuras de Barinas, él muere en Barinas. Él muere con una temperatura de 35 grados a la sombra. Él muere trabajando en esa escuela agropecuaria que se va a fundar allí. Ese era el Vela, o sea, el pueblo, o sea, sin mucha retórica, sino directo a la acción. Profesor Carvajal, y en primer lugar, dos preguntas que tengo para usted. La primera, ¿hubo oposición? ¿Fue difícil? ¿Hubo que convencer o bregar mucho para poder llevar a cabo ese sueño de Velas? ¿Y qué representó eso para Venezuela? Voltear la mirada a lo que está después del asfalto. Sí, mira, la primera pregunta toca un punto de la vida real, o sea, la gente que hace historia en política, en educación, en economía, en cualquier campo, es gente que tiene una capacidad de riesgo mayor que el común, que mira más alto, que mira más intensamente, es decir, que tiene una personalidad fuerte. Y Velas la tenía. Pero ocurre que Velas formaba parte de la orden de los jesuitas, y los jesuitas hacen votos de pobreza, castidad y obediencia. Y entonces en ese punto de la obediencia, Velas tuvo muchísimos problemas. Eso está en libros de biografías de él, escritas por jesuitas. Tuvo muchísimos problemas porque un hombre tan carismático iba aquí, iba allá, lanzaba iniciativas, y le faltaba, por supuesto, ciertas dosis de planificación y ciertas dosis de necesario trabajo en equipo. Entonces hubo pleitos, sí, eso lo dice la historia, entre jesuitas que lo ayudaban, sobre todo los jesuitas que querían como una dirección más compartida, y Velas sencillamente no se dejaba. Eso llegó a tal punto que a comienzos de los años 70, Velas fue separado de la Dirección de Fe y Alegría. Y Velas entonces se acoge y se va a San Javier del Valle Grande, donde hay una estupenda escuela para el trabajo con 500 muchachos de la zona marginal interno, una escuela de Fe y Alegría, y Velas está allí. Y luego Velas, de ese retiro obligado, Velas al final decide morir en donde era su sueño, le da un infarto en el año 83, pero sin embargo Luis Ugalde, después fue rector de la UCA, en ese momento era provincial de los jesuitas, el superior máximo, le concede su gran anhelo, que es ir a trabajar y luego a enterrarse en los llanos de Barinas. Entonces, Velas en ese sentido era como una figura un poco atormentada los últimos años de su vida, pero lo interesante es que muchísima gente le tomó la idea y la tomó como propia. Entonces, algo que era, digamos, una intuición, un proyecto de un gran personaje, también fue asumido por un montón de monjas. O sea, yo no sé exactamente cuántos grupos de monjas hay, pero casi decir que
que un colegio de Fe y Alegría tiene 3, 4, 5 monjas allí, es decirlo todo. Entonces, muchísimos grupos de monjas que asumieron la idea con toda sencillez, con todo sentido práctico, y pusieron a funcionar aquello. Y también un ejército de miles y miles y miles de profesores seglares. De manera que Fe y Alegría comenzó con velas. No se puede entender sin la figura de Velas en esa ambición, o sea, de estar en 16 países de América y en 2 o 3 del África. Pero tampoco se puede entender sin ese apoyo de decenas de miles de personas bien intencionadas que decidieron que esa era una manera bonita, útil, práctica de trabajar con el pueblo, educándolo. Leonardo Carvajal es nuestro invitado en este primer capítulo del seriado dedicado a los grandes educadores de Venezuela, hoy hablando de José María Velas. Leonardo, en el 55, cuando nace Fe y Alegría, ese esfuerzo hecho por este señor en compañía también de sociedad civil y otros grupos. ¿Cómo era la escolarización de Venezuela en el 55? Mira, no tengo en este momento los números en la cabeza. Lo que sí te puedo decir que el año 55, en octubre de ese año, Caracas llegó al 1.000.000 de habitantes. Ok. O sea, estábamos en pleno proceso de, digamos, modernización del país desde el punto de vista de la infraestructura física. ¿Corría el dinero? Sí corría el dinero. Había empleo. Caracas estaba en construcción. Había espacio para todos los albañiles italianos, para todos los panaderos portugueses, para todos los españoles, que esas 3 naciones, digamos, sacaron muchas personas al exterior, y para nuestros campesinos de muchísimos sitios. Entonces, la educación era sumamente débil porque el señor Pérez Jiménez, así como te hacía las Torres del Silencio con 32 pisos, que en ese momento cuando se construyen en el año 53, 54, son los 2 edificios más altos de toda Sudamérica. Así como te hacía eso y te estaba haciendo el teleférico, y te estaba haciendo la autopista Caracas-La Guaira, estaba destinando poquísimo dinero para educación. Entonces, Pérez Jiménez apenas destinó en promedio el 5% de sus presupuestos globales, totales de cada año, a educación. Incluso hubo años, el año 57, que solo destinó el 3%. O sea, Pérez Jiménez construyó mucho, pero carretera, obras suntuarias, el círculo militar, el teleférico de aquí, el de allá. O sea, y todo eso es progreso, yo no niego, pero le faltó creer en educación, no creían en la educación. O sea, todo eso está documentado en, por ejemplo, las entrevistas que en Blanco Muñoz le hizo, el libro de entrevistas a Pérez Jiménez, el que le hizo a Pedro Estrada. Ellos dicen que para ellos progreso era un bulldozer, una máquina de esas que desbrozaba terreno y abría huecos para que se hiciera una construcción, pero no creían que era por la vía educativa. Entonces había una enorme necesidad del pueblo venezolano, y en ese sentido una obra de este tipo a mediados de esa década estaba, digamos, entrando como río en cono, como cuchillo caliente en mantequilla, porque sencillamente había muchísima gente que se estaba mudando de, no sé, de Guasipati, de Guadualito, de donde usted quiera, a Caracas, y no iban a tener sus muchachos ni siquiera una escuelita donde aprender lo rudimentario. Entonces, los padres estaban buscando progreso para ellos, o sea, salir de esa situación de mengua en el interior que también retrató Miguel Otero Silva en Casas Muertas, y que tenía varias décadas, la gente moviéndose a las ciudades, había un poquito más de trabajo, había más dinero, pero si sus muchachos no estudiaban, que era lo que estaba pasando, entonces sencillamente el destino de ellos iba a ser similar al de sus padres marginales. Entonces, Fe y Alegría incide allí. Por supuesto, luego, a partir del año 59, cuando llegan los partidos políticos democráticos al poder, asumen la educación como una de las 3 prioridades del país. Y entonces ahí sí empieza también la lluvia de construcción de escuelas del gobierno. Eso es indudable,
cómo creció la educación primaria en los años 60. Se duplicó la matrícula. Había como 800,000 y tantos muchachos en la escuela primaria que deja Pérez Jiménez, y 10 años después había 1.700.000. Entonces, pero ese empujón del gobierno viene, digamos, de alguna manera precedido por el empujón, por la fuerza de la propia sociedad. Ustedes lo dijeron, la sociedad civil, ciudadanos, maestros, monjitas, curas, que decidieron apostar por la educación del pueblo. Eso comenzó a mediados de los 50 y finales de los 50 con el gobierno de Rómulo Betancourt, el gobierno donde está gente como Luis Beltrán Prieto Figueroa, defensor toda la vida de la educación popular. Entonces empezaron a llover las escuelitas urbanas, las escuelitas rurales, modestas, pero al menos que podían tener un maestro que, digamos, sacase de la ignorancia total a los muchachos. Bueno, profesor Carvajal, escuelitas que permitieron que este país, que en la democracia pudiese llegar a ser el país en el que el hijo del albañil era el médico o el ingeniero. Gracias, Leonardo, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Leonardo Carvajal es profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Con él hemos cerrado este primer capítulo del seriado Grandes Educadores Venezolanos, hoy hablando de José María Velas, el fundador de las escuelas Fe y Alegría, nacidas en 1955, hoy presentes en al menos 2.000 puntos de 16 países, pero esto es Made in Venezuela, increíble. 10:38 minutos, escuchamos música.